Bienvenidos a la Silla Franca. Se sienta por fin alguien del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Silla Franca. Se atrevieron a venir a la Silla Franca. Una sola invitación, debo confesar, hice a Freddy Gutiérrez, quien está con nosotros y con el que vamos a conversar después de nuestros anunciantes. Este episodio es presentado por OV Medical. Somos los de la cajita azul. Hotel Playa Grande Caribe. Historia y trayectoria en La Guaira. El Templo Escape Room. La Cacher del Este. Freddy Gutiérrez es responsable del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Chacao y además es parte de la directiva regional en el estado Miranda. Está con nosotros en la Silla Franca, este espacio que se está reinventando, que está creciendo a través de las plataformas digitales, a través de este canal de YouTube. Freddy ha estado con nosotros en reiteradas oportunidades, debo confesar, porque yo, así como digo algunas cosas, debo reconocer otras. A Freddy nunca lo he invitado a un programa y dice que no. En esta oportunidad, una sola vez lo invité, dijo que sí, pero también he invitado a muchas otras personas del Partido Socialista Unido de Venezuela y no se han querido sentar. Por eso dije, alguien se atrevió a sentarse en la Silla Franca. Freddy, bienvenido. Gracias, Alín. Yo creo que estos espacios son bastante importantes. Felicito pues, a quien está delante de las cámaras y quienes están detrás de las cámaras, porque creo que es importante la democratización, en este caso, de la comunicación. A pesar de que, bueno, uno se siente con un periodista que sea un poco fuerte, como tú lo eres, pero creo que es necesario, porque si uno trabaja con la verdad y uno tiene sus argumentos y vive día a día trabajando por la comunidad, por el país, por el municipio, por el Estado, creo que no hay ningún problema en aceptar esta invitación. Además, Freddy, que es muy fácil que tú vayas y te pregunten lo que tú quieres que te pregunten o que las preguntas estén consensuadas. Eso acá no pasa. Entonces, yo lo que creo es que uno ve la verdadera esencia de un político cuando al político se le pregunta las cosas que le incomodan, las cosas que la gente quiere saber, pero que no todo el mundo se atreve a preguntar, pero también no todo el mundo se atreve a responder. Entonces yo creo que es por eso que algunos deciden no ir a espacios como este. Bueno, yo por eso te doy la bienvenida. Freddy, estuviste en China hace poco. ¿Cómo estuvo ese viaje? Estuvo allí el hijo del presidente, Nicolás Maduro también se llama, y por allí vimos incluso al diputado José Gregorio Correa, al que le cayeron a palo en redes sociales por haber estado en ese viaje y aparecer en uno de los videos en donde se halagaba un poco la gestión del gobierno. Primero, ¿de qué se trataba este viaje? ¿Por qué estaban tantos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en China? Y segundo, ¿qué se trajeron de este viaje? Bueno, fíjate, yo primero no puedo hablar en nombre de la delegación oficial que fue para la República Popular China. Ok, sí estuvo en el mismo tiempo que estuvo la delegación, sin embargo, los que estuvieron en China, estuvieron entre ellos diputados, gobernadores, acompañantes en una agenda de despliegue en varias provincias de China. En este caso, bueno, yo estuve también, o aproveché esta oportunidad para estar en la ciudad de Guangzhou. Pero eran agendas diferentes. Sí, agenda distinta en la ciudad de Guangzhou. Sin embargo, creo que China, un país gigante asiático, un país que viene de la pobreza, se reinventó, se acopló a la realidad mundial y hoy vemos que es un país potencia que ha desarrollado en plenitud todo su tema, no nada más en el tema tecnológico, que es lo que nosotros podemos visualizar cuando hablamos de China, sino en el tema social, en el tema educativo, el tema económico, por supuesto, en el tema de la ingeniería, la infraestructura. De las relaciones internacionales también. Las relaciones que quizás ese es el mayor ejemplo que debería adquirir Venezuela, ¿no? Sí, efectivamente. China no se calla pasiones en el tema de las relaciones internacionales. Yo tengo un sistema social así, pero tengo un sistema económico capitalista, voy hacia adelante, me reúno con quien me tengo que reunir, me siento con quien me tengo que sentar. Estados Unidos no es mi enemigo, tampoco voy a decir que es mi amigo, pero tenemos intereses en común y vamos hacia adelante. Quizás ese sería uno de los mayores ejemplos que pudiera adquirir Venezuela. No, y en todos los sentidos, incluso a nivel de partido, en el partido de gobierno, que es el Partido Comunista Chino, la forma como de forma disciplinada, primero que forma a sus militantes, segundo que lo forma para que en el gobierno no exista ningún tipo de problema, como por ejemplo lo que vimos recientemente aquí en Venezuela, que ya están privados de libertad los corruptos que se colocaban una camisa del partido, que se colocaban una camisa roja para hacer lo malo, para robar al pueblo y para traicionar pues, el legado del comandante Chávez, para traicionar el país, para traicionar a todos los venezolanos. Eso no pasa en China, no ocurre en China. Eso ellos se forman para que eso no ocurra y por supuesto lo que inciden o lo que hacen este tema,
las leyes lo arropan totalmente y estas personas pues, no pueden seguir ejerciendo ningún tipo de cargo político. Yo creo que hay muchas cosas que aprender de China. Yo de verdad que es la segunda vez que yo tengo la oportunidad de ir a la República Popular China, impresionado más que todo por la planificación que ellos tienen. Ellos tienen planificación del 2024 a 50 años, en todas las áreas, de lo social hasta lo económico. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver incluso el ordenamiento de la ciudad. Fue, creo que la parte más primordial de mi viaje como tal, poder aprender todo el ordenamiento urbano que tiene esa ciudad en materia de recolección de desechos sólidos, en materia de reciclaje, en materia de uso alternativo, el uso de las energías alternativas, eólicas, o sea, el uso del tema económico, las formas de pago, fue una de las cosas que más me impresionó, Najaín. Nosotros, hoy que uno está aquí, de repente uno hace una cola para pagar el ticket de estacionamiento, y uno ya se da cuenta, bueno, que ellos ya han avanzado una forma de pago para poder garantizar la calidad de vida de las personas, donde tú con un código QR, pues, accedes a absolutamente cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de pago. Es por todos lados. Hablas de mucho que aprender de ellos. Hablas de la planificación, es una planificación y un orden en el país, porque esto es una realidad. No es que yo estoy afirmando algo que no está a la vista de todos. Es público, notorio y comunicacional, que aquí hay muchas cosas que se han ido improvisando, que se van tomando decisiones sobre la marcha, que se planifican, por ejemplo, trenes, metros, líneas de metro que no se terminan, que todo el mundo sabe que es así, que se hacen otras planificaciones en el interior del país que nunca llegan a feliz término. ¿Por qué China lo logró y por qué Venezuela en 25 años, que no es poco, no ha logrado consolidar este tipo de obras y de acciones que realmente muestran un país planificado? Fíjate, Jalín, esa pregunta está bastante interesante, porque no es un tema del partido, no es un tema tampoco de gobierno. Ahí yo le recomiendo, para la gente que nos está viendo en este momento en la Silla Franca, usted puede agarrar y puede revisar el Plan Nacional de la Patria. Cuando tú revisas el Plan Nacional de la Patria en los 5 objetivos históricos, tú te puedes dar cuenta que no hay improvisación. Así como usted lo está en este momento argumentando, no existe la desplanificación en ese sentido, porque todo está totalmente escrito. Es decir, el presidente, el comandante Chávez, dejó prácticamente una agenda que el presidente Nicolás Maduro, los gobernadores, en el caso del Estado Miranda, se está cumpliendo a cabalidad. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Tú todavía andas por una calle de Venezuela o viajas del centro al oriente del país y lo que andas es bailando ballet en el carro, porque la cantidad de huecos no es normal. Entonces, ¿hasta qué punto se está cumpliendo? Hacia Miranda, hacia Barlovento. Totalmente. Pero si no ha viajado recientemente. Si no te vas por la Troncal 9 y te vas por Río Chico, vas a caer millones de huecos. Bueno, yo te hago ahorita una apuesta. Que bajes este mismo fin de semana. Sí, el fin de semana. No, pero es que estamos hablando de este momento. Estoy hablando de hace 2 días que ese plan de asfalto que mandó nuestro presidente Nicolás Maduro se está realizando en todo el estado. Plan de asfalto que mandó el presidente Nicolás Maduro. ¿Eso cómo se llama? Si existe una planificación, no tiene que haber un plan especial de asfalto. Si existe una planificación, el país tiene que planificadamente y ordenadamente siempre mantener sus calles, sus avenidas, sus autopistas y sobre todo las carreteras nacionales. Claro, y no te quito ese argumento, pero también tú tienes que tomar en cuenta el tema de las lluvias. Si conoces un poco todo este tema del asfalto, tú podrás entender que la incidencia de las lluvias es fatal. En China llueve, en Europa llueve, Freddy, y tú andas y no estás pendiente. O sea, de verdad, te lo digo. Claro. Bailamos ballet, mi esposa y yo en un carro para poder llegar a Puerto La Cruz. Claro, efectivamente. Y lo importante de esto es que el gobierno lo hace. Ah, bueno, que falta, que sí. Yo también caigo en hueco, Jalín. Yo también caigo en hueco. Pero también caigo en hueco por el municipio como Chacao. Porque entonces tú te enfocas, Jalín, como periodista, bueno, en el tema del gobierno nacional. Pero ¿cuáles son las competencias de un alcalde? ¿Cuáles son las competencias de un gobernador? ¿Cuál es la competencia del presidente? Bueno, pero ahora dicen que el alcalde de Chacao es lo mismo que el PSUV, por allí dicen en redes sociales. Mira, no sé. Yo de verdad, yo no reconozco a ese señor como algo que tenga que ver con el partido. El Partido Socialista Unido de Venezuela en Chacao tiene sus responsables, tiene sus líderes de calle, su jefe de comunidad, tiene un responsable político, tiene un equipo político. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, o si yo de la parte política me pongo a analizar y lo que hace este alcalde, que es un partido llamado Fuerza Vecinal, yo no lo entiendo, Jalín. Porque, por ejemplo, mira, es que yo no quisiera ni siquiera estar ahí sentado con alguien de oposición, porque me daría hasta pena. Porque este señor a veces uno no entiende lo que hace. Jalín apoyó a
a Manuel Rosales, después se dijo que se iba a apoyar al mundo, Bueno. no apoyó a María Corina. Yo no entiendo, hermano, ese arroz con mango que está sucediendo Bueno, el PSUV con ese dice señor, que- pero ese señor no es del PSUV. El PSUV dice que no es del PSUV, la oposición dice que no es la oposición, el lápiz dice que no es del lápiz. Bueno, pero por ahí también vi que como que Fuerza Vecinal está apoyando al lápiz. Total. Yo no entiendo. Bueno, Mira, yo no- a mí me llegó un volante. Es más, te pido, Ale, no perdamos tiempo en Bueno, este valioso fíjate programa. una cosa, Freddy. hablando de Fíjate esta una persona. cosa, Freddy. Pero te iba a tocar algo muy, muy importante para cerrar. Sí, esta ya me dijiste que eso también lo vives en Chacao y caes en huecos en Chacao. Claro, pero oye, el tema de las sanciones y el bloqueo, Jalín, nos ha hecho un fuerte daño. Las medidas coercitivas unilaterales son más de 930 sanciones que tiene el gobierno. No es lo mismo el presupuesto que tenía el comandante Chávez al presupuesto que tiene el presidente Nicolás El Maduro. bloqueo, por ejemplo, hizo que no se terminara el metro. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer el metro? Recuerda que también... ¿Hace cuántos años se inició, Jalín, Freddy? pero recuerda que el tema del metro No es había que- bloqueo cuando se inició ese Jalín, proyecto. pero recuerda que el tema del metro no es que no se concluyó por un tema de bloqueo o sanciones, no se concluyó por un tema que tuvo un litigio legal que tiene actualmente la empresa brasileña Odebrecht, donde no está incluido nada más personas Freddy, aquí, fíjate, sino en gran parte del planeta Tierra, donde ellos tienen obras, las obras están paralizadas. Pero las por decisiones ese tema. económicas las toma el gobierno, Freddy. Y te pregunto, ¿qué tiene que ver el bloqueo o la oposición venezolana, por ejemplo, con que Chávez haya confiscado a tantas empresas que prestaban servicios a PDVSA, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el bloqueo o la oposición venezolana, por ejemplo, con que Chávez haya expropiado tantas empresas venezolanas que después tienen que reconocerlo, porque ya lo reconoció el gobierno nacional? Quebraron, fracasaron, no llegaron a feliz término. Jalín, pero- Se cuentan con los dedos aquellas que fueron expropiadas y que en un futuro fueron prósperas. Realmente no existió esa prosperidad en esas empresas que fueron expropiadas, a tal punto que, por ejemplo, el Sambil de la Candelaria tuvo que ser regresado a sus dueños. Porque ¿cuál fue el fin del Sambil de la Candelaria en su momento? ¿Cuál fue el fin de empresas que producían alimentos? ¿Qué pasó con el aparato productivo? ¿Cómo se responsabiliza, por ejemplo, a el bloqueo, que es el argumento que presenta el gobierno, o a la oposición venezolana, que es algo que has dicho recientemente, que la oposición venezolana es culpable de la realidad del país? ¿Es que acaso fue la oposición venezolana la que confiscó las empresas que prestaban servicio a PDVSA? Eso no sé hasta qué punto tenga sentido, te lo pregunto. Jalín, fíjate, el tema de las expropiaciones en ese momento histórico del comandante Chávez, obedecían pues a una necesidad del Estado venezolano, y las expropiaciones no han pasado. Era parte del plan de la patria, la planificación, expropiar empresas. Pero ya va, Jalín, déjame terminar el argumento. Fíjate, las expropiaciones no nada más ocurren en Venezuela, y tampoco podemos nosotros tergiversar el tema de las expropiaciones. Eso puede ocurrir en cualquier país del mundo. En los Estados Unidos pasan las expropiaciones se pagan. Si por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, de Brasil, de China, de Colombia, de Argentina, decide construir un tren, y donde pasa ese tren hay algún tipo de casa, de complejo, de terreno, pues el Estado compra. No es como decían por allá algunos argumentos, que expropiar era otra cosa. No, la expropiación es un mecanismo legal que tiene el Estado, donde, bueno, tú compras ese bien, donde tú pagas ese bien. Y tú lo decías, Sambil de la Candelaria. En ese momento iba a causar, bueno, un gran problema en la ciudad de Caracas. Luego, años después, recientemente, nosotros vemos ahora cómo este centro comercial privado, en acuerdo con el gobierno nacional, en mesas de negociaciones, pues se llegó a ese acuerdo y ahora el Sambil está ahí, floreciente. Jalín, yo no puedo ponerme a Pero ¿qué debatir. pasó durante tantos años en ese Sambil? Vivía gente allí. Pero es que- Permitieron que invadieran un espacio. Jalín, yo no fui el que manejó ese espacio. Si yo fuera el que manejara ese espacio, yo te Freddy, pudiera decir qué fue lo que pasó No, ahí. no estoy diciendo que tú fuiste el No que fue lo manejaste. correcto. Te puedo decir, no fue lo No, correcto. es que eso ya fue reconocido No, por el gobierno. Es que no fue lo Eso correcto estuvo bien. dejar que personas, otro tipo de personas, tomaran ese espacio. Eso creo que está en su momento. Esos movimientos sociales que hicieron esas acciones actuaron sin consentimiento del Estado venezolano. Pero el Estado venezolano, bueno, reconoció ese espacio, se sentó con la constructora, y hoy en día vemos un centro comercial moderno que se puede poner a la altura de cualquier Freddy, centro comercial de América nómbrame Latina. 4 empresas, 4, que hayan sido expropiadas por el gobierno de Chávez y que después fueron superiores a como eran antes de ser expropiadas. Mira, fíjate, Aceite Diana está trabajando en su cabalidad. Superior a como era.
Es que no te lo A lo puedo- mejor la proyección de no esa te puedo- empresa no te privada puedo dar- hoy hubiese sido el triple. Jalín, no te puedo dar esa proyección porque yo no soy miembro de la directiva. Perfecto. Si yo te lo pregunto a ti en número, tú tampoco me lo puedes responder. Ya mencionaste Tendría yo uno. que sentarme No, aquí con lo una que sí- tabla, con una estadística Bueno. para decirte cuáles fueron sus ventas, sus ingresos en el año del año A al año Z. Pero lo estás defendiendo. No, yo estoy defendiendo las acciones que ha hecho el gobierno. Ah, que nos hemos equivocado en algún momento. Claro que nos hemos equivocado. Nos equivocamos con Tarek El Aissami, que en algún momento ese señor, bueno, Ahora es una paria, pero bastante que se defendía Tarek El Aissami, ¿no? pero ahí está, a confesión de pruebas, relevo de parte. Es el Estado venezolano, y tú sabes muy bien la posición que tenía ese individuo ante el partido, ante el Estado venezolano. Fue vicepresidente de la ¿Y República. dónde está ahora? ¿Dónde está él y todos sus secuaces? ¿Después de Jalín? cuánto tiempo? ¿Dónde, en qué otro país? Pero tú en qué otro país del mundo tú has visto que esto pase? Pero tú responsabilizaste a la oposición venezolana de la realidad económica del país, pero Tarek El Aissami no es de la oposición pero es que venezolana. también yo puedo responsabilizar, porque lamentablemente, Jalín, lamentablemente, ese señor traicionó a un partido. Ese señor traicionó al legado del comandante Chávez, pero está hoy preso, privado de libertad por sus actos, confeso. Ahora la oposición venezolana, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no hablamos de Monómero, de Citgo, de todos los bienes que ellos tienen? Perfecto. Hoy Yo se lo Guaidó pregunto. está privado ante la justicia. Se lo pregunto. ¿Tú no piensas que ese señor debería estar privado No, yo de no- libertad Yo no pienso por el absolutamente robo que le nada. ha Yo hecho y el pregunté- desfalco que le ha hecho a la nación? Le pregunté al fiscal general de la República, si usted tiene tantas pruebas, ¿por qué Juan Guaidó no está preso y vive en Venezuela? Ya no vive en Venezuela, Jalín. Pero vivía en Venezuela cuando se lo pregunté y él decía que ya tenía las pruebas en la mano. ¿Será que juegan juntos? Es una pregunta. No A estoy cada afirmando cochino absolutamente le llega su sábado, Jalín. El que hace mal, el que obra mal, le va mal en algún momento. nada. ¿O En será algún que las momento, pruebas, o será que la las pruebas no eran justicia- tan contundentes? Pero es que las pruebas son públicas y notorias. Jalín, ¿cómo está? ¿Cuál es el estilo de vida de Juan Guaidó? ¿Cuál es el estilo de vida de su familia? ¿Cómo hace para sostenerse? ¿Cómo Pero- hace para sostenerse pero fíjese, Leopoldo López? Pero el fiscal... Allá está Leopoldo López y Jorge, este señor Borges, también inmiscuido en esa Pero trama de fíjate- corrupción de PDVSA. Ya pero tienen esas fíjate una órdenes de cosa. detención internacionales también. Fíjate una cosa. Hoy con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas como imitar voces también y no estoy poniendo en tela de juicio lo que está haciendo el fiscal. Lo que yo digo es que si el fiscal es tan experto en este tipo de pruebas, la saca a la luz, arma todo el caso como lo arma, ¿por qué nunca pasó eso con el caso de Monómero y Guaidó? ¿Por qué no hubo una explicación a tal nivel del fiscal si se tenían tantas pruebas? ¿Por qué se esperó, por ejemplo, a que Guaidó saliera del país? Esas son cosas que generan suspicacia El pueblo- en la opinión pública El venezolana. pueblo pide justicia. Jalín. Tú me ¿O es estás- que la tú me estás presión de los diciendo Estados eso. Unidos no se lo permitió? Tú me estás preguntando eso y yo te estoy diciendo, yo quiero justicia. Freddy Gutiérrez quiere justicia. Cuando tú le preguntas a esas jefas comunitarias, queremos justicia. Nosotros quisiéramos que cada quien, que cada ladrón pague. ¿Y Que quieren tenga sus justicia? consecuencias radicales y que se les prive de su libertad, que no puedan ejercer ningún ¿Quieren tipo de cargo justicia en público. cuanto a las obras inconclusas? Por ejemplo, que se presupuestaron, se bajó el presupuesto y nunca se concluyeron. Claro que sí. Eso no está en las rejas tampoco. Claro que sí, Galín, si producto de alguna investigación se determina que hubo algún tipo de desvío de recursos, pues por supuesto que yo también quiero justicia. ¿Quieren justicia en el caso de Smartmatic, por ejemplo? Que habló de un fraude en Venezuela. Hermano, no es mi competencia. Yo no soy el fiscal general No, de la pero digo, si es un República, deseo la justicia, es un ni deseo la soy justicia. el para todos. presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero cuando tú me haces esa pregunta, claro que sí. Perfecto. Yo quiero justicia con todo lo que esté, pero de alguna forma torcido, desviado en la nación. Ha sido el presidente Nicolás Maduro, Jalín, quien ha liderizado la lucha contra la corrupción. Y estoy 100% seguro que el mismo presidente, el pueblo, el partido, todos nosotros queremos justicia, bueno, contra las personas que en algún momento hicieron lo malo. Ahora, yo no te puedo hablar de un tema específico como me lo estás preguntando, en Smartmatic. O sea, primero que no lo conozco. Segundo, que no soy un investigador de esa área. Tercero, no tengo competencia, no soy fiscal ni vicefiscal para hacer ese tipo de investigación. Ahora, si hubo algún hecho irregular ahí, que sean los órganos competentes que hagan la determinación de ese hecho. Pero entonces no todo es el bloqueo. Pero es que estamos hablando de un bloqueo Te que pregunto. pasa después del año 2014. Alín, porque entonces yo Pero ¿qué antes... tiene que ver el bloqueo con el robo de PDVSA, por ejemplo? Pero bueno, Alín, mira, yo pienso que... O sea, PDVSA no la quiebra el bloqueo, nada más. Alín. Según tu criterio, has dicho que la responsabilidad de la realidad económica es la oposición No. del No es mi bloqueo. criterio. Pero, No es pero- mi criterio, pero hay son los hechos. 30 millones de dólares. ¿Cuántos presidentes de la empresa PDVSA están hoy privados de libertad? ¿Qué pasó con Rafael Ramírez?
el Estado venezolano, bueno, en cualquier momento, con esa alerta que tiene, bueno, esperemos que lo traigan de nuevo al país y que pague ante la justicia y por supuesto que se defienda, que dé sus argumentos. Pero creo que el Estado venezolano ha sido fuerte y radical con todo este tema. ¿Hubo o no hubo cosas negativas en PDVSA que lo determine la justicia? Ahora, ahí está Tarek El Aizami. Ahora, en cuanto a política, vamos a hablar del tema político. Vienen unas elecciones presidenciales. Lula da Silva como que no estaba tan cónsono con la política del gobierno venezolano. Gustavo Petro tampoco. Aliados importantes del gobierno venezolano en cuanto a temas ideológicos. Hoy no preló la ideología en cuanto a Lula da Silva y Gustavo Petro porque le dijeron, mire, o sea, no entendemos los argumentos como para no dejar a la gente inscribirse en la carrera presidencial y seguir adelante. Yo pregunto, no voy a entrar en el tema de María Corina Machado porque la verdad es que es hondo, álgido y no nos da el tiempo. Pero, por ejemplo, ¿tú estuviste de acuerdo con que no dejaran inscribirse a Corina Lloris? Quedaste picado, ¿verdad? No te preocupes que no te vas a quedar así. La próxima semana este capítulo continúa. Nos vemos en la silla franca.